¿Por qué asumimos que para educar a las infancias podemos golpearlas? Esto es Ecos de Crianza. El tema de hoy, construcción de paz en casa, con nuestra invitada especial, maestra María José Valdés, fundadora de Construimos Paz. La violencia infantil, física y emocional afecta a millones de menores con cifras significativas, que muestran diferencias por género y una alta prevalencia dentro del hogar. Según datos de UNICEF y encuestas nacionales de México del ENDIRE, el maltrato físico y psicológico es terriblemente común, con las niñas reportando mayor incidencia en formas de abuso sexual y los niños a menudo expuestos a violencia física y contextos familiares de mayor disfuncionalidad. De acuerdo con los últimos datos de UNICEF, cada 4 minutos, en algún lugar del mundo, un niño o una niña muere a causa de un acto de violencia. Más del 65% de las infancias sufren castigos violentos en su hogar de manera habitual. Más de 2/3 partes son objeto tanto de castigos físicos como de agresiones psicológicas. Aproximadamente 1.000 millones de niños, esto es la mitad de los niños del mundo, sufren alguna forma de violencia emocional, física o sexual cada año. En México, 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes de 1 a 14 años han sido sometidos a castigos físicos o humillaciones psicológicas. La violencia física es el tipo de maltrato más frecuente debido a las lesiones visibles, representando una alta proporción de los casos reportados. ¿Te has preguntado alguna vez qué le pasa a los niños y a las niñas y a los adolescentes cuando reciben castigos físicos? ¿Qué es lo que sucede en su cuerpo? ¿Qué es lo que sucede en su cerebro? En un primer momento, todos ellos experimentan miedo o terror frente al golpe. Los niños, las niñas y adolescentes, al recibir castigos físicos, sienten el temor llevado al grado máximo, es decir, terror. Esto ocurre minutos o segundos antes de recibir el golpe, cuando anticipan lo que va a acontecer. Después del golpe, no solo sienten un dolor físico, sino emocional. El sentimiento de impotencia surge luego como resultado del dolor emocional, que viene de no poder modificar la ira, el enojo o la frustración que siente su madre, padre o cuidador. Niños, niñas y adolescentes sienten que nada de lo que puedan hacer en ese momento hará cambiar la opinión de las personas adultas a su cargo sobre él o ella o sobre lo ocurrido. Cuando se usan palabras humillantes para educarlos o ponerles límites, los hijos e hijas pensarán que estas palabras realmente los definen como personas. Y aquí quiero hacer una pausa porque tenemos que ser muy conscientes, los maestros, las maestras, las mamás, los papás, los adultos que tenemos niños a nuestro cargo, tenemos que ser muy conscientes del impacto que generamos en los niños y las niñas. Cuando un niño está sometido a violencia por parte de la persona que debería ser su protector, que debería ser la persona a la que puede acudir en caso de peligro, a la que puede acudir en caso de sentirse desprotegido, es la misma que lo agrede, el choque neurológico es enorme. El nivel de cortisol que emana, ¿no?, de su cerebro por esta contradicción totalmente válida es muchísima y altera por completo las conexiones neuronales que ellos van a ir desarrollando. Altera por completo el desarrollo de un apego sano, el desarrollo de una confianza en el mundo, ¿no?, en las personas, y afecta a muchísimos niveles, en muchísimas etapas de la vida, todo lo que nosotros podamos hacer, decir y moldear dentro de la conducta de los niños y las niñas. Aunque algunas madres y algunos padres creen que insultar no es igual que golpear, las palabras fuertes y humillantes generan los mismos sentimientos de dolor emocional, frustración e impotencia que el castigo físico en las personas. Para sobreponerse a esta experiencia, desarrollan mecanismos de adaptación a la violencia como la obediencia extrema o comportamientos violentos. Entonces nos vamos a los extremos y nos ponemos en una postura que de pronto los pone en peligro, porque los niños que son sometidos a violencia y que deciden dejar de hacer cosas para alterar a los adultos que están a su alrededor o para enojarlos, entonces están en esta hipervigilancia continua, ¿no? Y por otro lado también, si hablamos de niños que comienzan a normalizar y a repetir la violencia, pues obviamente van a encontrar en el desquite, en la agresión, en el
comportamiento agresivo, pues una salida a sus emociones y una manera como de sacar eso que les está afectando. En cualquiera de los dos casos, se ubican en algún lugar del círculo de la violencia. Se convierten en víctimas o se convierten en agresores. Estas experiencias trascienden el mundo familiar y se amplían a la escuela y la comunidad. Niños, niñas y adolescentes aprenderán que los problemas deben enfrentarse con violencia y podrán aplicar esta enseñanza a otros ámbitos de su vida. La persistencia de estas conductas acaba generando una sociedad violenta que utiliza estos mecanismos para resolver los conflictos. La violencia física o psicológica no enseña a portarse bien, sino a evitar el castigo. Por ese camino, los niños, niñas y adolescentes solo aprenden qué tienen que hacer para no enojar a la persona adulta que incurre en estas prácticas. Además, la exposición a situaciones de violencia puede alterar el desarrollo fisiológico del cerebro y repercutir en el crecimiento físico, cognitivo, emocional y social de los chicos y las chicas. Quiero profundizar en los motivos de esta violencia para poder encontrar soluciones. Porque creo que cuando entendemos de dónde viene, podemos quizás actuar de manera distinta y tomar decisiones. En primer lugar, creo que hay que entender que se trata de una conducta heredada. Así aprendimos. Una práctica normalizada que pasa de generación en generación asumiendo que las niñas y los niños necesitan de golpes para aprender. Porque al voltear a ver nuestra propia historia, es más fácil justificar la violencia que ejercieron contra nosotros, diciendo, claro, como yo era bien tremendo, sí ocupaba unas nalgadas, ¿no? O no, la verdad es que yo sí me las merecía. Y aún llevamos este pensamiento más allá y decimos cosas como, a mí me pegaron y no me pasó nada y gracias a eso soy lo que soy. ¿Y qué crees? Sí te pasó. Y no es gracias a esa crianza que hoy eres esta persona. Es que a pesar de eso, hoy estás aquí. Y es que duele mucho reconocer que nuestros padres eran violentos y que su único recurso desde la frustración, el desborde y la desesperación era golpearte. Porque así aprendieron, porque así pudieron, porque era lo que sabían. Porque desde una mirada adultocentrista y autoritaria nos creímos que el respeto era una línea vertical y no una horizontal. Y que solo los adultos eran dignos de un trato respetuoso. Te tengo noticias. No hay absolutamente nada que un niño o una niña pueda hacer que amerite un golpe. Nada. Porque tampoco hay absolutamente nada que tú hagas que pueda ameritar un golpe para que aprendas, para que entiendas, para que dejes de cometer errores. ¿O sí? En segundo lugar, pasa que no se sabía nada sobre herramientas de regulación emocional y es que cuando los adultos golpean a los niños, están descargando lo que no saben o no pueden gestionar. Vamos a entender una cosa. Cuando un niño cuyo cerebro está en desarrollo hasta los 25 años comete un error, miente, golpea o se desregula, le decimos que se está portando mal. Y a los adultos les detona mucha frustración y mucho enojo. Y deciden, porque lo deciden, reaccionar de manera instintiva, primitiva y actúan de forma violenta. Sin embargo, hay que reconocer que esta violencia es, en la mayoría de los casos, selectiva, porque no reacciono igual con todos los que me rodean. No ando dando cinturonazos o nalgadas a todo el que me detona enojo o frustración. Pero es que existe esta impunidad de los padres a creer que es su derecho educar y corregir a los niños como les venga en gana. También he escuchado frases como, es que yo soy súper reactivo, la verdad es que yo no tengo paciencia y con toda honestidad te voy a decir que es totalmente selectiva tu paciencia y es totalmente selectiva tu reacción. Tú sabes que no reaccionas así con los hijos de un amigo tuyo, tú sabes que no reaccionas así con niños que no son tus hijos. Desafortunadamente, quienes se llevan muchas veces nuestra peor versión son nuestros hijos y nuestras hijas. Esta producción llega a ti gracias al apoyo de nuestros aliados y patrocinadores. Para muchos adultos, los niños se vuelven solo un objeto de desquite, de descarga, porque claro, ellos no pueden defenderse y desafortunadamente no pueden salir de ese vínculo por sus propios medios. Entonces lo que va a pasar con ellos es que lo van a normalizar, lo van a repetir y lo van a permitir. Van a aprender que quien te ama tiene derecho a lastimarte
que cuando tengo autoridad puedo ejercerla con violencia y van a establecer patrones de apego desequilibrados, pues su cerebro entra en un choque continuo. Quien me protege me está violentando y no tengo a dónde correr. Eso les anula la capacidad de buscar recursos para sobreponerse. Y lo peor de todo es que mientras sean niños, te van a seguir queriendo, porque prefieren tener esos padres violentos a no tener nada. Ahora bien, en ocasiones pasa que esta reacción desproporcionada y violenta de los adultos viene desde un miedo a que su hijo sea flojo, sea malo, para hacerlo fuerte, para que no sea una generación de cristal. Y entonces apretamos en lo que consideramos disciplina porque no queremos hijos descarriados. Pero en el ínter, se nos olvida que nuestros hijos e hijas son personas, seres humanos que merecen ser tratados con el mismo nivel de respeto y dignidad que los adultos. Finalmente, ocurre también que la violencia estructural en la que vivimos, las condiciones económicas, de seguridad, la falta de una red de apoyo, de espacios públicos, de centros de atención a la salud mental, de regulaciones laborales para hombres y mujeres, de apoyo en general, no permite condiciones dignas para la crianza y la maternidad o paternidad. Y nos pone en un estado de cansancio y de estrés crónico, de desgaste, de burnout. Ojo, no es justificación para violentar a nadie, pero tampoco podemos dejar de mirarlo como una de las causas, porque esto atiende también a políticas públicas. Entonces, desde el triángulo de las violencias de Johan Galtung, la violencia hacia las infancias se ve así. La violencia directa, con golpes, cinturonazos, chanclazos, nalgadas, bofetadas, insultos, humillaciones. La violencia cultural se ve como este paradigma que nos hace creer que los niños son inferiores, que son tontos, que no entienden y que solo a golpes van a aprender. Y estructural porque estamos en un mundo que no garantiza las condiciones de seguridad para una crianza equitativa y digna. Entonces, vivimos en un mundo que nos exige, que nos agota y que también está profundamente atravesado por violencia, polarización y guerra. Y eso nos abruma muchísimo. Sin embargo, a pesar de todo lo que sucede, a pesar de lo que vivimos, a pesar de lo que aprendimos, hoy quiero invitarte a parar, hacer una pausa y preguntarte, ¿podemos hacerlo diferente? La respuesta es sí, y nos urge. Nos urge voltear a vernos con una mirada distinta, con la convicción profunda de que podemos acompañarnos con amor y cuidado, de que si el mundo ya es este lugar complejo y violento, también puede ser un lugar de paz y contención, y de empatía y de escucha. Y eso empieza con cada uno de nosotros. El día de hoy te quiero compartir 3 herramientas clave para criar con conciencia y sin violencia. Número 1. Empieza con reconocer cuando como adulto te estás desbordando y cuando necesitas parar antes de contestar, antes de reaccionar. Cuando logro comunicar cómo me siento y explicar conscientemente lo que me pasa y por qué me estoy sintiendo así. Cuando logro identificar lo que necesito y entonces elijo mis palabras. Elijo cómo actuar, qué pasos dar, porque eso es construir paz para mí y para mi familia. Elijo actuar desde el cuidado, desde la conciencia, pensando muy bien en que ese vínculo es importante para mí y lo quiero cuidar. 2. Aprende a poner límites con claridad, con firmeza, con calma y con absoluto respeto. El tono de voz no cambia el límite. El hecho de que lo trates con respeto tampoco cambia el límite. Es importante que se asuman consecuencias naturales, lógicas y proporcionadas a los actos, porque las niñas y los niños necesitan guía, orientación, estructura, presencia, disponibilidad emocional, escucha, calma y presencia. Aquí no estamos hablando de dejarlos hacer lo que quieran, de no llamarles la atención o de solaparles sus errores, porque eso es profundamente nocivo para ellos. Estamos hablando de madres y padres, abuelos, tíos y adultos de referencia capaces de regularse, de ser empáticos y de ser una presencia segura y confiable para ellos. Número 3. Muéstrales un espacio seguro para crecer, para equivocarse y corregir sus errores, para caerse y levantarse, para sentir miedo, enojo, angustia, tristeza o ansiedad, sin ser juzgados o ridiculizados por ello. El mundo no soporta más violencia
y estamos cosechando lo que hemos sembrado. Aun cuando muchas personas logran sobreponerse a sus historias de abuso y de maltrato, la mejor manera de construir una sociedad empática y compasiva que sepa sostener, cuidar y acompañar es habiéndolo sembrado desde la infancia. Porque la construcción de paz se logra a partir de herramientas personales, familiares, comunitarias y políticas, y en la crianza ocurre exactamente lo mismo. Mis herramientas personales de autorregulación para respirar, para calmarme, para entender lo que me pasa, lo que siento y lo que necesito como mamá o como papá son las mismas que le voy a transmitir a las infancias con las que me relaciono. En mi familia, el trato digno, cuidadoso, respetuoso, tierno, amable, los cuidados que ejerzo al hablar, al relacionarme, al regular las interacciones, las herramientas que proporciono para dialogar, para transformar conflictos, para expresar vulnerabilidad, para celebrar los actos de bondad, para cuidarnos entre todos, para ser un lugar seguro y cálido, para que mi hogar sea un lugar donde la confianza y el apoyo mutuo sea nuestra cotidianidad. A nivel comunitario, donde las escuelas y los espacios de formación cultural, deportiva y artística sean sumamente cuidadosos con las infancias, que revisen sus prácticas, sus discursos, porque también en los deportes y el arte hay muchísima violencia normalizada con la excusa de la exigencia, de la competencia, de la excelencia. Hay muchas personas dañando y vulnerando la autoestima, la imagen corporal y la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Que todos los espacios sean lugares seguros para las infancias, que lo asumamos como una corresponsabilidad. Que todas las escuelas estén respaldadas por las autoridades para que denunciemos las violencias, el maltrato, la omisión y la negligencia y se actúe de verdad, no simulando, para proteger a nuestros estudiantes. Finalmente, desde lo político, que existan las condiciones estructurales reales para el desarrollo integral de todos, de todas las niñas, de todos los niños. Hay suficientes leyes, lo que necesitamos es que se garantice su cumplimiento. Y esto va desde las denuncias interpuestas por maltrato, agresión o violencia sexual, hasta el cumplimiento en el pago de pensiones alimenticias o detener el trabajo infantil y desmantelar redes de corrupción y trata de menores. Hoy, en el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, queremos levantar la voz por todas las infancias del mundo que han sido y siguen siendo violentadas. Que nos sepamos partícipes y corresponsables de esta causa, porque cada uno de nosotros puede hacer la diferencia y elegir construir paz para todas y todos. Yo soy María José Valdés, directora y fundadora de Construimos Paz MX, autora del libro y el curso en línea Construimos Paz, y me dedico a acompañar escuelas y centros de formación con pláticas para familias y talleres para docentes, así como en el desarrollo de sus propios programas de construcción de paz escolar. Hoy me ha dado muchísimo gusto participar en este proyecto. Si quieres llevar este tipo de formaciones a tu escuela, a tu centro de formación, contáctame. Te invito a ser parte del cambio. Digamos no al maltrato infantil, sí a la construcción de paz. Esto fue Ecos de Crianza, una colaboración entre Centro Comunitario Montenegro AC, Fundación Kristen y Kwok Studio. Suscríbete y recibe cada episodio directamente en tu correo electrónico.